El ok para empezar con eso. Bueno, muy buenas tardes. Esta es la clase del día. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves 7 de septiembre de 2023, la clase de memoria de neurofisiología A. Para la gente que va entrando, les agradezco. Les sugiero que por favor, en la medida posible, dejen las cámaras prendidas. Y a ver si estoy compartiendo bien la pantalla. No, todavía no. Ahí vamos a compartir. Ventana, la presentación, perfecto. Muy bien. Ahí debería estar compartiendo la pantalla. Bueno, entonces, ahí vamos. Bueno, hoy tenemos un tema muy lindo, muy interesante que tiene que ver un poco con funciones mucho más integrativas que la que vinimos viendo los días previos, ¿no? O sea, ya no estamos tanto en el campo de la neuroanatomía, ni siquiera en el campo de lo que son fibras o conexiones nerviosas o circuitos nerviosos locales. Acá estamos ante funciones mucho más integrativas, como es el caso de la memoria. Una primera forma de acercarnos, que es la que toma el capítulo del libro que ustedes tienen, es empezar a ver cómo se consideraba el término de memoria antes de la ciencia propiamente dicha o los primeros abordajes. Y es muy interesante que los primeros abordajes fueron muy cercanos a las clasificaciones que hoy en día tienen de la memoria. Esperen que quiero tratar de verles las caras, dejarlo de una manera tal, porque si no, no les veo la cara, y eso hace que, no sé, que me cueste dar clase. Veamos de nuevo, a ver. Si yo hago así, presentación con diapositivas, pero vuelvo para aquí y digo que compartamos una ventana, siendo esa ventana eso. Quiero ver qué es lo que pasa. Ahí está. Ustedes están viendo ahí solamente la presentación, ¿sí? Perfecto. Sí. Y yo los veo a ustedes. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo es que las primeras presentaciones de este tema, hablaban, por ejemplo, esta persona, Mainé de Virán, que fue uno de los primeros que trabajó a nivel moderno con el concepto de memoria, hablaba de estas diferencias: memoria representativa, ideas y eventos; memoria mecánica y memoria sensible, los sentimientos. Más cercano, hacia el final del siglo XIX, Ribot, que fue uno de los grandes psicólogos franceses de finales del siglo XIX, hablaba de esta idea de que la patología, la psicopatología, era una suerte de experimento natural, ¿no? Que mostraba que la memoria era unitaria, que parecía unitaria, cuando en las personas normales, digamos, pero cuando surgía la patología, eso mostraba que en realidad lo que conocemos como memoria está formado por diferentes partecitas, por diferentes versiones de la memoria. Y efectivamente, esto que están viendo es el esquema que ustedes pueden encontrar. Me cuesta mantener la pantalla y verlos a ustedes. Bueno, ya lo vamos a hacer, no se preocupen. Vamos de nuevo. Esta es la clasificación de memoria que ustedes van a encontrar en el libro de texto. Y fíjense que si bien utilizo otras palabras, es muy similar a la que tenía esta persona que estábamos mostrando. Esta es una descripción más moderna de los conceptos de memoria, que divide en memoria declarativa y no declarativa. ¿Cuál es la declarativa? La que yo puedo enunciar verbalmente y que generalmente lo hago porque está disponible a nivel de mi conciencia, de esa suerte de valija que tengo ahí adentro, que yo solo me doy cuenta que la tengo y la puedo expresar en palabras. Y esa memoria declarativa que está accesible a la conciencia, uno la podría dividir en una memoria de tipo semántica, que es esa que está aquí al medio, una memoria de tipo semántica que habla acerca de las palabras y sus significados. Es decir, yo puedo, por ejemplo, yo sé qué es la palabra tigre. La palabra tigre hace referencia a un animal, que hay diferentes especies. Aquí en Argentina tenemos el tigre overo ahí de la zona del litoral, pero el tigre más famoso quizás sea el tigre asiático, ese ahí que tiene, viste, las manchas amarillas y negras, ¿no? Esa es la idea de una memoria de tipo declarativa semántica acerca de los objetos del mundo.
Pero luego tenemos una memoria de tipo episódica, que nos habla acerca de episodios, de conjuntos de situaciones que se han dado en momentos, ¿no? En un momento determinado de mi vida o de la vida de otros. Cuando esa hace referencia a temas de mi vida personal y de mi trayectoria, y a su vez hay otro tipo de memoria ya con contenido emocional, que es un contenido transversal que atraviesa a las clasificaciones de la memoria, hay un tercer tipo de memoria declarativa que es la memoria autobiográfica. Entonces, semántica, episódica, autobiográfica. Ahora bien, cuando yo me levanto a la mañana y me preparo un mate, por ejemplo, todo el proceso ese de preparación del mate, y cuando uno vierte un mate ahí vierte agua sobre el mate, digamos, es un proceso que en general, aquí en Argentina, uno no lo piensa, ¿no? Porque ya lo hizo tantas veces. Pero si viene John de Nueva York y ahí le gusta el mate y aprende, las primeras veces probablemente John lo haga de una manera como pensando, voy a volcar el mate, lo estoy haciendo bien, pero pasados 6 meses John lo hace de una manera igual que cualquier otro, que Fernando que nació en Tostado, ahí en el norte de Santa Fe, digamos. Bueno, ese proceso, digamos, por el cual John adquirió esta praxia o habilidad motora es una memoria, pero es una memoria que John no la muestra, o sea, es una memoria no declarativa, no está accesible a la conciencia. Las praxias son interesantes en el sentido de que si yo le pregunto a John, le digo, che, John, comentame cada uno de los pasos que haces para... Me lo va a explicar, pero en realidad piensen que a una persona que le preguntan eso es como que la agarran de sorpresa, porque no es algo común. En general, esos movimientos motores aprendidos o praxias o habilidades motoras son inconscientes. Entonces, por un lado, tenemos esa memoria no declarativa, manejar un auto sería otro tipo de memoria, una de las memorias no declarativas. La otra es todo lo que tiene que ver con condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico puede ser importante en sí mismo o puede interactuar con las otras memorias declarativas. Algunas memorias se facilitan por la exposición a estímulos que inicialmente estuvieron asociados a esas memorias. Por lo tanto, el condicionamiento clásico, el clásico de Pavlov y colaboradores, puede generar respuestas importantes en sí misma, está involucrado en los procesos de fobia, está en algunas psicopatologías, está involucrado en nuestras preferencias, pero también modula alguna de estas memorias que vimos aquí. Y bueno, en el libro van a encontrar estas 2 o 3 definiciones, que es las 3 y la 4, el priming y la resolución de problemas, que se las voy a dejar para que la lean en el libro directamente. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Milagros, ¿alguna pregunta, Matías? Nada, nada. No, por mi parte no. Bueno, entonces, hasta ahora estuvimos hablando de los diferentes tipos de memoria. Identificamos diferentes tipos de memoria. Pero también lo que tenemos son diferentes, llamémosle, ¿cómo podríamos llamar? Esta sería una forma de clasificarla, ¿no? Diferentes tipos. Pero otra clasificación muy famosa es como entender la memoria como almacenes que van tomando las experiencias sensoriales y las van pasando por los almacenes, como si fuera, qué sé yo, una empresa que recibe un producto y lo va procesando. Y cada nave de la empresa, cada parte, cada almacén está conectado por los otros. Entonces tenemos almacenes que procesan la información y los conectores son procesos. Vamos a ir viendo esta. Una de las de los modelos de procesos más conocidos es este que están viendo aquí, que es lo que se llama el modelo multialmacén o multimodal de la memoria, que fue generado por Atkinson y Schifrin en 1967 y ha sido muy, pero muy influyente. ¿Cómo está considerado? Primero tiene un almacén de memoria inmediata que tiene, la memoria ahí dura una fracción de segundos y está todo el tiempo haciendo copias. ¿Copias de qué? Copias visuales y auditivas de lo que vemos y escuchamos. Es como si estuviera sacando foto todo el tiempo, pero cada fotito dura milésimas de segundo y cada clip de audio queda milésimas de segundo. Son como copias muy fieles de la información que estamos viendo, pero al mismo tiempo
Perdón, ahí estamos. Pero duran muy poquitito tiempo y rápidamente se ven descartadas. De hecho, si uno cierra los ojos, tiene como por un momento una especie de foto, ¿no?, de lo que acaba de ver últimamente. Es como, si uno introspecciona un segundo, va a ver como esa especie de foto de lo último que acaba de ver. Pero si esa información es importante, si es importante para mi vida diaria, si la necesito, ¿a dónde pasa? A un almacén de la memoria a corto plazo. Memoria a corto plazo o memoria de trabajo, o también conocida por su nombre en inglés, working memory. Eh, son todos sinónimos. También puede olvidarse, ¿no? O sea, si no es relevante, hay cosas que me olvido. No le presto atención a todo ni guardo todo. Algunas cosas me olvido. La memoria de corto plazo, a diferencia de la anterior, tiene una duración que en general se considera que dura unos 20 segundos. Puede estirarse algo más, a menos que ¿qué? ¿Cómo puedo hacer yo para recordar información que tengo en la memoria a corto plazo, que la tengo ahora en el mismo momento? Supónganse que me están enseñando una nueva receta de cocina. Alguien que sabe mucho la receta me dice, bueno, tenés que cortar la cebolla, colocarla acá, ponerle un poco de estas hierbas de la India que están acá. ¿Cómo puedo hacer yo para ir recordando todas esas cosas? Un ejemplo más sencillo, un número de teléfono, por ejemplo. Si me dicen un número de teléfono, La repetición, profe. repetición, también conocida como ensayo. Retención. Claro, no, la repetición y el ensayo ayudan a la retención. Una de las formas más sencillas sería que yo me lo empiece a decir a sí mismo. Digo, bueno, la primera cosa que tengo que hacer es esto, y después lo que tengo que hacer es esto. Yo mismo me estoy autopasando nuevamente la información. Ahí yo estoy manteniéndolo en la memoria de trabajo y eventualmente facilitando el pase a dónde? A la memoria a largo plazo. Entonces, la memoria de trabajo es una memoria relativamente efímera que si yo no le meto procesos de ensayo y de facilitación, se me va a esfumar en unos 20 o 30 segundos. Otra forma sería utilizar ayudas externas, escribirla. Yo puedo escribirla y facilitarlo, por supuesto. Un elemento interesante de esto que acabo de mencionar es que la memoria de trabajo a su vez tiene otro factor limitante, que es cuánta capacidad tiene de almacenar información. Hay un trabajo muy, muy interesante de lo que es casi, digamos, uno de los padres de la psicología cognitiva, que es George Miller, que se llama El mágico número 7 más menos 2, algunos límites de nuestra capacidad para procesar información. Este señor hizo un conjunto de experimentos con diversos tipos de propiedades sensoriales, sabores, no sé por qué me hace esas X ahí, y sonidos. ¿Y qué encontró? Encontró que en general nuestra capacidad para procesar al mismo tiempo en la memoria de corto plazo unidades de información es limitada, que no podemos mantener más de aproximadamente 7 elementos al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Que si yo a ustedes les digo Argentina, Ecuador, Paraguay, Francia, Alemania, Inglaterra, se les va a hacer complicado si yo le digo, a ver, Matías, repetime, ¿qué nombres dije? Argentina, Ecuador, Paraguay, Francia, Inglaterra y ¿había uno más? ¿Alemania? Alemania. Llegaste hasta el 5, ¿ves? Entre el 5 y el 6. ¿Ves? ¿Estuviste bien? Justamente tu rendimiento es exactamente lo que predice George Miller. Ahora bien, ahora le voy a decir a Lucía, le voy a decir más. Le voy a decir más y le voy a pedir a Lucía que haga un esfuerzo de tratar de recordarlos más y no importa si es exitoso el esfuerzo, pero me gustaría ver qué estrategia trata de utilizarlo para recordarlo. ¿Vamos? Argentina, Ecuador, Paraguay, Camboya, Laos, Vietnam, Bolivia, China. Voy. Argentina, Ecuador, Paraguay, Camboya, Laos, Vietnam y Alemania no. No, Hasta ahí. estuvimos muy bien, de hecho recordó más de los de Matías, pero fíjese que también en el mismo
Y le hago una preguntita. ¿Qué estrategia pensó? ¿Pensó alguna estrategia o simplemente trató de recordar a ver al máximo? Las primeras palabras, o sea, Ajá, las primeras. Esa está muy bien. O sea, usted trató de reducir la cantidad de información. Una claro. estrategia que se puede hacer acá es, yo intencionalmente le dije países de Sudamérica y países de Asia. Entonces usted podría mentalmente haber dicho, tengo dos cajones, y voy poniendo los países en los cajones. Cuando me dice Argentina, Sudamérica. Cuando me dice Laos, lo pongo acá. Y después, cuando tengo que recordar, primero voy a recordar los de Sudamérica. Y ahí digo, voy a recordar los de Asia y ahí los digo. ¿Se entiende? Eso se llama chunking, que es en realidad tratar de burlar las limitaciones de la memoria de corto plazo uniendo cosas. ¿Sí? Con un poco de esfuerzo, yo podría armar 5 chunks de 5 países y recordar 25 países al mismo tiempo. ¿Sí? Es bastante esfuerzo cognitivo, pero se entiende la idea. Es como que yo en realidad no me acuerdo de 5, me acuerdo de 5 cosas, que son los continentes, y después, dentro de cada una de las 5 cosas, me acuerdo de los otros 5. Esa es una técnica de asociación. Eso es uno. Alguien dijo asociaciones, ¿no? A ver cómo sería la asociación. Sí, yo, profe. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Eh, Asociar, bueno, con lo que acaba de decir con los continentes, por ejemplo. Hubiera asociado el continente sudamericano y hubiera asociado el continente asiático. Esa sería la maniobra del chunking que le acabo de decir, digamos, ¿no? Claro, sí. Hay otra forma de asociar muy interesante que es, supónganse que no es mi caso, pero que yo tuviera 5 hijos y que conozco a otra persona que tiene 5 hijos. A medida que vos me vas diciendo los nombres, yo los voy reemplazando. ¿Sí? Supone que mis hijos se llaman Matías, Alejandro, Federico y Vanina. Yo los voy reemplazando, digo Matías, ¿me entiendes? Y así voy armando la lista. Uh-huh. Y una tercera forma de esto, de asociar, que se llama el jardín de la memoria o el palacio de la memoria, es yo puedo imaginarme a mí mismo entrando a una casa con 10 habitaciones. Cuando me dicen Alemania, es el living de la habitación. Y después voy a la otra, y voy a la otra, y voy a la otra, y cada habitación tiene un nombre. Y yo me lo voy armando esa historia en la cabeza. Y después cuando me piden repetirlo, yo voy repitiendo la historia en la cabeza. Uh-huh. Son todos técnicas mnemotécnicas un poco complicadas, que requieren esfuerzo, pero que son utilizadas. ¿Y que lo que ilustran cuál es? Ilustran la dificultad. Sí. Perdón, sería asignarle como es significaciones. Sí, bueno, en ese caso un espacio físico, digamos, porque nosotros, digamos, y es utilizar, en realidad estás transformando, nosotros tenemos muchas habilidades para recorrer espacios físicos, mentales o físicos reales, y estás en realidad convirtiendo a una tarea que en el principio era en el espacio, nada, recordar un montón de palabras, en una tarea un poco más sencilla para vos, como es recorrer un espacio físico que está asociado a otro, pero virtual, ¿no? Profe, Sí. una pregunta. Nosotros el año pasado, en epistemología, habíamos visto a Damasio, Ajá. que mostró casos de personas que no tenían la posibilidad de almacenar memoria, por ejemplo, a corto plazo, y daba un ejemplo de lo que les pasaba a la diaria, o sea, cómo era su manera de vivir cuando no podían almacenar información a corto plazo. ¿A corto o a largo plazo? No me acuerdo bien ahora, pero me parece que había ejemplos de todos. No recuerdo bien ahora. Fíjate que si es a corto plazo, sería casi que no podría vivir, porque no es la de 20 segundos, es como, claro, sería solo como me un acuerdo. zombie. Me Claro. parece que debe ser alguien que vive en un eterno presente. Claro, eso te iba a decir. Yeah. Ahora me acuerdo que era una mujer que escribía en una agenda todo lo que le pasaba en el día porque el otro día se olvidaba. Bien. Ok, eso lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? En un ratito cuando veamos los casos clínicos
y vamos a ver algunos ejemplos tanto a nivel real como de la literatura o de la ficción. Para cerrar este tema y para pasar a lo que dice Lucía, entonces lo que estamos viendo es, todos estos que vimos ahora no son sino ejemplos de las limitaciones que tiene la memoria de corto plazo, también conocida como working memory, short-term memory o memoria de trabajo. Y cómo uno lo vence eso con ese concepto de chunk, de reorganización del material. Vimos varios ejemplos en los cuales uno o puede unir los elementos para de esa manera burlar los límites de los 5 o 7 elementos, o puede reorganizarlo con estos jardines de la memoria o cosas por el estilo. Ahora bien, cuando la memoria tiene relevancia para la vida posterior, o simplemente para que yo tenga una noción de mi paso del tiempo, ¿no? Una recuerda los eventos de la vida cotidiana y tiene una idea de continuidad de la vida, ¿no? ¿A dónde se almacena todo eso? En otro tipo de almacén, que es el almacén de la memoria a largo plazo. Entonces tenemos la memoria inmediata, de tipo icónica y eoica, es estas copias visuales y auditivas, que dura muy, muy poquitito, que copia exactamente la información, pero son como fotografías que se van reemplazando, la memoria de corto plazo, que ya la vimos recién, y la memoria de largo plazo. ¿Cuál es la característica de la memoria de largo plazo? Tiene muchas características interesantes. Una de ellas es que parece aparentemente que es infinita en su capacidad. O sea, no es que uno llega a los 70 años y dice, no, se acabó, hasta acá llegué y no puedo... claramente gente que vive 100 años sigue formando memorias a largo plazo y sigue acordándose de cosas de su niñez. Por lo tanto, aquí hay una discusión acerca de si efectivamente existe eso que llamamos olvido. Ya vamos a volver a esta imagen, pero hay dos grandes teorías acerca del olvido. Algunos plantean que efectivamente existe el olvido y que de hecho es importante olvidar porque es una forma de, entre comillas, no gastar energía en cosas que no son necesarias. En fin, hay varias funciones adaptativas. Y en ese sentido, esta teoría del olvido postula que las memorias son como huellas en la arena, ¿no? Se forma la memoria y de a poco la huella neural, porque para que se forme una memoria debería haber algún cambio en algunas partes del cerebro, en la efectividad de cómo se comunican las neuronas. Tiene que haber algún lugar, y de hecho para algunas memorias muy simples se ha encontrado, se sabe a dónde están esas memorias, y la idea del olvido es que ese cambio a nivel neural se va como desgastando, se va volviendo al nivel inicial, como si fuera huellas en la arena que viene el agua y las va sacando. Pero se ha visto también que a veces memorias que estaban aparentemente perdidas vuelven a emerger cuando se dan ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando se hace el contexto de recuperación de la memoria, es muy similar al contexto en el cual se codificó esa memoria. Eso pasa tanto en humanos como en animales. ¿Y qué pasa? Esa teoría plantea que por ahí el problema es que las memorias no se pueden recuperar, pero están siempre ahí. Bajo esa idea, lo subyacente es que como que las memorias son huellas en cemento y que en realidad son difíciles de acceder porque hay como capas arriba de ese cemento, pero uno siempre podría acceder a ellas. Sí, alguien hizo una pregunta. Manuel, por favor. Sí, profe, estoy en el facu, sí, escucha el ruido. Sí, no leí el mensaje. A ver, el tema de las huellas como arena sería como que la neurona guardaría las informaciones como una especie de mensaje o de cadena. Bueno, tipo, la neurona tipo es... ADN. No, ADN no. Las O sea, neuronas nunca cambian su ADN, no. El ADN es permanente. No, así, digamos. Sí se sabe, digamos, la explicación neural es relevante, se sabe que algunas memorias están codificadas neuralmente, pero tampoco es indispensable para explicar esta teoría, digamos. La teoría lo que plantea es que, esta teoría plantea que la memoria a largo plazo es ilimitada y que todos los recuerdos están ahí. Lo que pasa es que se hace difícil acceder a ellos. Es importante en lo que acabo de mencionar que sin nombrarlo explícitamente, es mencionado las diferentes partes por las cuales se forma una memoria. Cuando uno se expone a un nuevo contenido,
Pónganse que yo tengo que aprenderme todos los nombres de las dinastías, no sé, del imperio austrohúngaro, sí, no importa, algo, digamos, de egipcio. Yo estoy expuesto a esa información, primero la voy codificando, o sea, ¿no? Voy diciendo, bueno, el primer emperador fue este, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, eso es una forma de codificar la información. Eso se almacena y yo después lo recupero la información. ¿Cómo se pueden dar las condiciones de recuperación? Recuerdo libre, yo puedo decirlo, también alguien me lo puede preguntar, yo puedo identificar en una lista quiénes son los emperadores de Egipto y cuáles no. Entonces tenemos lo que es la codificación, la exposición al material, la codificación del mismo, el almacenamiento y la recuperación. Y lo que se sabe es que fallas en cada uno de estos procesos pueden hacer que la memoria no surja. Lo que yo me decía acá es que por ahí cuando todo funciona, está almacenada, y por ahí, según estas teorías, toda la información se guarda. Pero lo que yo pierdo es la capacidad para acceder a esa información, para recuperarla. Ahora bien, bajo ciertas circunstancias se ha visto que memorias que parecían totalmente perimidas vuelven a aflorar, digamos. Y de hecho muchas teorías psicológicas manejan dispositivos psicoterapéuticos bajo esa perspectiva, bajo la idea de que bajo cierto contexto emocional y con una cierta guía del psicoterapeuta, se pueden revivir ciertas situaciones, por ejemplo, potencialmente traumáticas, resignificarlas para de esa manera evitar ciertos efectos nocivos, ¿verdad? Esa es un poco, digamos, actualmente se considera que el olvido existe, es decir, que efectivamente hay contenidos que uno se olvida, pero es importante mostrar esa teoría que plantea esa alternativa, ¿sí? Profe, ¿olvido o será que las ponemos como en segundo plano? Claro, O sea, lo que no importa en este momento queda ahí almacenado porque a ver, yo hoy, mientras leía eso, recordaba, o sea, tengo imágenes hasta de los 4 años, pero son imágenes que son, si tengo que decirte, son imágenes que son muy, muy específicas de hechos que tuvieron su significancia en el momento, ¿no? Emocional. Sí, por ejemplo, cuando me atropelló un auto, o diferentes cosas, cuando me pegó un golpazo que estaba aprendiendo a andar en la bici, o sea, hechos que fueron, a ver, que tuvieron una cierta Ciertamente los elementos, las situaciones, las memorias emocionales tienden a aprenderse mejor por varios elementos. Pero la teoría esta que te acabo de mencionar, que de nuevo no es la que tiene mayor apoyo, plantea que en realidad todas las memorias están ahí disponibles y que vos podrías hacerla aflorar nuevamente. Lucía, perdón. Profe, tengo una pregunta. ¿Viste cuando a una persona le pasa algo traumático en su vida, por ejemplo, tiene un accidente? Por lo general esas personas se olvidan de la sensación que tuvieron, o se olvidan hasta de lo que vivieron en ese momento, porque su mente no tolera esa vivencia, puede ser, como que la borran. La amnesia, que es lo que vos estás diciendo ahí, puede deberse a varios elementos, ¿no? Vos lo que indicás es que como fue emocionalmente tan importante, digamos, no pudo ser procesada o intenta ser como reprimida, llamémosle. Puede ser tranquilamente un caso, sí. También puede pasar, ¿no? Que ciertos estados, digamos, neurofisiológicos son tan potentes que impiden la consolidación de la memoria. Es decir, cuando vos te hacen una anestesia, por ejemplo, no solo vas a perder, algunas, no todas las anestesias, perdés la capacidad de codificar lo que pasó 5, 10 o 15 minutos antes de la anestesia. ¿Sí? Como que es hacia atrás, digamos. ¿Por qué? Porque esas memorias se estaban consolidando y las rompieron, digamos, impidieron que las estén. O sea, como que sí, puede pasar lo que vos decís tranquilamente, por un tema básicamente emocional, y también puede haber una cooperación entre ese estado emocional y el estado neurofisiológico inducido, ¿no? Pero sí, Manuel.
Sí, yo tuve un hecho, como es que jugando al fútbol, estaba jugando al arco y en una acción me pegaron, para hacerle corto, una patada que me impactó más o menos en el tabique, cerca del ojo, quedé inconsciente, nunca me creyeron y perdí la memoria. Ujú. Estaba parado, o sea, yo recuerdo dos cosas nomás. Y una de las cosas es, por ejemplo, cuando volví digamos, a mi realidad, a la actual, a Manuel, eh, esa especie de, como es de enfoque que alguna vez te mencioné cuando tuve el paro, mucho dolor de cabeza y no recordé absolutamente nada de nada. Pregunté qué había sucedido, me dijeron que me habían hecho como 6 goles. Eh, a ver, el tema que pedí, entre que estoy tirado en el piso, de pronto vuelvo a ser yo, cuando estoy parado en el arco, fuerte dolor de cabeza, le pido al 6 que pare y no recuerdo más nada hasta que voy saliendo, o sea, estoy caminando ya fuera de la cancha, Bueno, ahí voy. todo No, eso se no, sabe bien por qué puede pasar. Y de nuevo, no es algo que aquí en la clase lo enseñamos, digamos, pero hay toda una maquinaria biológica que ayuda a que vos codifiques las memorias. Hay proteínas, la neurona genera proteínas, ¿sí? Y hay un cambio en la eficacia sináptica de algunas neuronas y de otras. En fin, hay todo un proceso que ayuda a que en este momento todos lo tenemos, que ayuda a que esas memorias se consoliden. El problema cuando hay un cambio muy rotundo en la neurofisiología del cerebro, por un golpe en tu caso, habrá habido, por ejemplo, inflamación, ¿sí? Una profunda inflamación hipocampal, ya vamos a ver por qué el hipocampo es importante, esos procesos se impiden y después básicamente esas memorias sí que desaparecen, o sea, nunca se pudieron consolidar, ¿se entiende? sí, 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 incluso es más, pedí por favor que me dijeran para decirle en ese momento como es a mi padre que me viniera a buscar y recurrir a un hospital porque me preocupaba el hecho de haber quedado, digamos, amnésico, o sea, no recordaba Lógico, absolutamente nada. Bueno, lógico, lógico. nunca me creyeron. Bueno, continuamos con el tema de la estructura de la memoria a largo plazo. Un punto que es interesante es ¿por qué la memoria a largo plazo? Aceptemos esta idea que sea limitada y que no tenga olvido. No importa que no tenga todavía tanto apoyo, pero aceptémosla. ¿Cómo haría? O sea, más allá de eso, tiene un montón de capacidad. ¿Cómo hace la memoria a largo plazo para tener tanta capacidad? Pues bien, hay una teoría que se llama la de las redes semánticas, que plantea que la memoria a largo plazo está organizada como la ven en esta figura. ¿Cómo hago yo para acordarme, por ejemplo, de la palabra ¿qué es un pez? ¿Cómo sé yo qué es un pez? Bueno, según esta teoría, un pez es un nodo en un sistema de clasificación jerárquica. Un pez vive en el agua, tiene alas y puede nadar. Y un ejemplo de un pez es un tiburón. El tiburón está más abajo en la escala de clasificación, porque dentro de pez tengo tiburón, tengo salmón. Salmón comparte algunas cosas con tiburón, pero no todas. Y así es como algunos proponen que está organizada la memoria de tipo semántica, como árboles de clasificación, como árboles de clasificación en los cuales lo que yo sé, o sea, ¿qué es saber qué es un pez? No es que yo tenga una idea arquetípica de un pez, eso es algo a posteriori, sino que para mí un pez es algo que vive en el agua, que tiene, ¿cómo se llama?, aletas. Eso es como el cerebro mío o como mi mente entiende que es un pez, que es algo que viene de la teoría cognitiva porque hay muchos lenguajes de programación que tienen esta idea. Para muchos lenguajes de programación, por ejemplo, cuando yo en un videojuego programo lo que es una puerta, no es que el sistema de videojuegos entiende lo que es una puerta, que hay una fábrica de puertas, es un objeto que tiene propiedades, un objeto que se puede abrir, un objeto que no es humano, que no es biológico, etc. Entonces, esta sería, y este modelo
predice un montón de cosas, porque, por ejemplo, ¿qué me dice el modelo? Que es más fácil para mí acordarme de las cosas que están acá arriba, o sea, para mí es más fácil reconocer animales que reconocer dentro de los animales a los peces, porque los peces están más abajo en la cadena de asociación. Bueno, vamos a pasar ahora sí a lo que son los casos clínicos. Uno de los casos clínicos más conocidos es el caso clínico de HM. Y esto nos liga a lo que hablábamos antes de esta conceptualización de este psicólogo francés Ribot. Ribot planteaba esta idea de que la memoria no era un proceso único. A diferencia de todo lo que hablamos hasta ahora, que fue más que todo con normalidad, digamos, hablando de ejemplos, ¿no? O sea, ¿cómo es la memoria a corto plazo? Es la que nos ayuda a movernos en el día a día. Son todos ejemplos de la normalidad. Pero la patología es esta suerte de experimento natural que también nos muestra esta idea que la memoria no es algo único, sino que hay múltiples tipos de memoria y que esos múltiples tipos de memoria dependen de diferentes partes del cerebro. Un caso muy conocido es el caso de HM. ¿Alguien lo conoce? El caso de HM era una persona que tenía epilepsia en los años 50 del siglo pasado. En ese entonces la epilepsia era bastante refractaria a la medicación. Ahora se puede tratar bastante, pero en ese entonces era bastante refractaria a la medicación. ¿Qué fue lo que hicieron? Fue sacarle la partecita del cerebro que le causaba la epilepsia. ¿Cuál era la partecita? La podemos ver aquí. Fíjense, este es el antes de la operación y ahí podemos ver el hipocampo. Recuerden que el hipocampo es una estructura muy vieja evolutivamente que está en la profundidad del lóbulo temporal. Luego de la operación, fíjense que en lugar del hipocampo hay un agujero. También le sacaron otras partes, como los cuerpos familiares y otros. Esta persona estuvo perfecta, no tuvo ningún problema, no tuvo más epilepsia, pero sí tuvo problemas. Empezó a tener esto que están viendo en el dibujo. Ese punto rojo que ven ahí es el momento de la operación. ¿Qué fue lo que le pasó? Que para adelante no pudo formar nuevas memorias a largo plazo. Lo voy a repetir. Tuvo una pérdida de lo que se llama memoria anterógrada. La memoria anterógrada es la capacidad para formar nuevas memorias a largo plazo. Tuvo una pequeña pérdida de memoria retrógrada. La memoria retrógrada es la capacidad para formar memorias hacia atrás, ¿sí? Mejor dicho, para mantener las memorias que ya tenemos formadas. La amnesia anterógrada es una amnesia que implica la incapacidad para formar nuevas memorias. Y este es un caso, Carolina nos pregunta si era el señor que tocaba el piano. Ese es otro caso, ¿sí? Ese es otro caso de este estilo, el señor que tocaba el piano. Es un caso mucho más, no es un caso tan limpio, porque básicamente el señor que tocaba el piano le faltaba casi toda la parte de abajo del cerebro, tenía solo corteza cerebral y algunas cosas más, ¿sí? Es un caso más sucio en términos clínicos, porque no sé muy bien qué parte del cerebro es la que causa la síntoma, pero es parecido. En este caso de HM, solamente le faltaba el hipocampo, y también un poquito de los cuerpos mamilares y el fornix. Esa lesión muy puntual generó esta alteración muy puntual de su capacidad de memoria. Y no solo eso. Si yo el señor HM el día lunes le enseñaba, hablaba con él, él podía mantener una conversación conmigo. Hablábamos del tiempo, del día, le mostraba. Tenía memoria de corto plazo. Pero si yo me iba de la habitación y volvía a los 20 minutos, ya no me reconocía más. Es decir, tenía memoria de corto plazo, pero no tenía memoria de largo plazo. No solo eso, si yo el día lunes le enseñaba alguna actividad media compleja como aprender a dibujar contra un espejo o a arreglar un reloj, el lunes le costaba un poco, el martes le costaba un poco menos, el miércoles le costaba, y el viernes ya había aprendido totalmente. Había aprendido a hacer la tarea, pero cuando le preguntaba, ¿dónde aprendiste? No sé dónde aprendí. Es decir, no sabía decir ni cómo ni cuándo lo había aprendido. Había memoria procedural, había praxia, había memoria de corto plazo, también había condicionamiento clásico, pero no había memoria a largo plazo. Y no es que no había memorias previas, no había la capacidad de formar nuevas memorias. ¿Qué es lo que nos dice todo eso? Nos dice que el lóbulo temporal medial, y particularmente el hipocampo, es un componente clave
para la memoria, pero no para toda la memoria. Es un componente clave para la formación de recuerdos episódicos y semánticos a largo plazo. Pero una vez que yo formé la memoria, parece que se va a otro lado, porque cuando ya la consolidé, después si se le rompe el hipocampo, HM mantiene la información. Él sabía quién era, dónde había vivido, cómo era su infancia. Fíjense que nos va diciendo que hay una parte del cerebro muy puntual que es la que se encarga de formar nuevas memorias a largo plazo de tipo semánticas, que es el hipocampo. Pero no participa en la memoria de trabajo ni a corto plazo. Por lo tanto, este fue un experimento natural que nos indicó que en realidad las memorias, hay múltiples memorias y hay partes específicas del cerebro que se encargan de esas memorias. ¿Queda claro todo lo que hablamos hasta ahora? Sí, Agustina. Sí, profe. Profe, una consulta. Entonces, la memoria anterógrada es la capacidad para formar memorias nuevas y la retrógrada es la capacidad para recordar memorias del pasado. La memoria, digamos, en realidad no se usa tanto el término memoria anterógrada, sino se usa amnesia anterógrada. Amnesia, ok. Claro. Yo lo dije mal también, no, lo dije mal. Amnesia anterógrada significa, es una incapacidad para formar nuevas memorias. Amnesia retrógrada es la incapacidad para recordar eventos del pasado. Perfecto. Y se utiliza, en general, se utiliza para memoria de tipo semántica o episódica, y Bien. autobiográfica, no para la Bien. memoria no declarativa. Bueno, en el libro van a encontrar otros casos clínicos. Un caso clínico muy interesante que van a encontrar es un caso de hipermnesia, creo que es la palabra, que es una persona que aprendía, que es como un negativo de HM, tenía muy buena memoria. Es un caso descubierto por uno de los neuropsicólogos más importantes de la historia, que es Alexander Luria, un neuropsicólogo ruso. Y describe una persona que tenía capacidades, por ejemplo, le daban una tabla de 15 números por 15 números, la miraba un rato y después podía describir, por ejemplo, una diagonal así, o la diagonal de este estilo, o la diagonal de estilo. Podía recordar libros enteros, podía recordar secuencias. Bueno, Alexander Luria trabajó mucho con esta persona. Parecía que esta persona utilizaba mucho esto de que en realidad cerraba los ojos e internamente, entre comillas, veía las memorias, o sea, tenía como lugares físicos donde habitaban las diferentes memorias. Y paradójicamente tenía mala capacidad para generar inteligencia más conceptual, de hacer juicios, de considerar diferentes puntos de vista. Le costaba mucho todo eso, digamos. Y es muy interesante que en ese sentido se parece mucho el caso de Luria. ¿Dónde trabajaba el caso de el que había descubierto Luria? Este señor no tuvo, sí, una carrera profesional muy importante, trabajaba en un circo donde hacía trucos, ¿no? Entre comillas, no eran trucos, utilizaba su capacidad. Por ejemplo, le decía a la gente que dijera su nombre, se iba, volvía como a la media hora y se acordaba del nombre de todos, cosas así. Vivía de esa manera. Perdón, profe, ¿no es el periodista, el de Luria? No estoy seguro que fuera periodista, ¿no? Me parece que ese periodista recordaba, sí, la tabla de números, creo que puede ser. Capaz me estoy de confundiendo con otro caso que también terminó en el circo, digamos, ¿eh? ¿Puede ser? entre 60 y 80 números, creo que era algo así por ¿Puede ser? vez. No importa. Un elemento que es interesante es este señalamiento que hacía Luria de que fallaba o tenía menos capacidad en otros tipos de capacidades de inteligencia, ¿no? Y es muy parecido ese señalamiento que hace Luria a el cuento de Funes el Memorioso, de Jorge Luis Borges. No sé si alguien lo ha leído, lo conoce. Es un cuento muy, muy lindo de Borges, digamos, está escrito, bueno, como él escribe, así con, ¿no? Una persona que vos decís, no puede escribir tan bien así, digamos. Fíjense ahí cómo empieza, hace la descripción de él mismo, digamos, del que escribe, de Borges, que entra en una tarde así que está atardeciendo en la pampa ahí de Entre Ríos y entra en un rancho, y del fondo del rancho, cuando ya está empezando la noche,
se escucha la voz del habitante del rancho, de un paisano ahí de la zona, que recita en latín la historia, un libro del latín muy conocido, la Historia Natural de Plinio, que es uno de los primeros libros de medicina. Y lo que está describiendo ahí es Funes, que es un paisano de la zona que tiene esta capacidad de hipermnesia. Y Borges describe a este Funes, que tiene la capacidad de memorizar todo, y entre otras cosas describe, que es algo que aparece en estos casos de hipermnesia, que es la incapacidad para pensar en conceptos abstractos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque decía Borges que cuando Funes pensaba en el perro, el concepto de perro, no podía pensar en el concepto universal de perro en general. Se le venían a la mente todos los perros que había visto en su vida. El perro de la mañana, el perro de la tarde, el perro de costado y el perro de perfil. Y en ese sentido, marca un poco, para el mismo caso de lo que les comentaba el paciente de Luria, la función que tiene el olvido, ¿no? La idea de que el olvido nos ayuda a eliminar información redundante y concentrarnos en los conceptos más abstractos. No necesitamos tener información de todos los perros que hemos visto en nuestras vidas, sino tenemos que tener una idea general, un concepto semántico de perro que podamos aplicar en diferentes conceptos. Les sugiero leer, es muy interesante, sí. El libro habla, o sea, ahí en el libro sale de que no tiene la posibilidad de olvido. Es una secuencia, habla de una secuencia de imágenes, una tras otra, y que le impide, como es, el poder concentrarse. Ahí en el libro creo que habla de, por ejemplo, de poder de leer un texto y querer hacer, sacar las ideas principales del texto, cosa que él no puede. Es el paciente de Luria, ¿verdad? Claro, el paciente de Luria. Claro, que de nuevo es llamativo porque es muy, muy similar a la descripción ficcionada que hace Borges en su cuento, ¿no? Claro, él habla, Luria dice de que, o sea, lo que observa es que no tiene, no puede olvidar, no tiene olvido, la capacidad de olvidar. Si les interesa todos estos temas, también pueden recurrir a algo, digamos, de series ficcionadas o de cine. Uno de ellos que les puede interesar, acá lo vemos. Esta peli que estoy poniendo ahora en pantalla, que deberían estar viendo, sí, ahí está. Es la primera peli de Christopher Nolan que se llama Memento, que justamente plantea cómo sería, cómo es la vida de alguien que tiene la incapacidad para formar nuevas memorias. Sería un caso como el de H.M., que tiene que resolver, digamos, una suerte de crimen, el crimen de su mujer, digamos. Y utiliza de una manera cinematográfica los mismos elementos que utilizan pacientes de la vida real. ¿Ven? Por ejemplo, que tiene tablas, tiene memorias externas, tiene paneles con toda la información para que cada vez que se despierta, él mismo se van contando a él lo que él tiene que hacer. Tiene tatuajes que le van diciendo qué cosas tiene que hacer, qué cosas no tiene que hacer, etc. Bueno, es realmente muy interesante. Y aquellos que no les gusta tanto este tipo de thriller, también pueden ver una versión más de comedia romántica de este tipo, que es esta peli que se llama Las primeras 50 citas, con Adam Sandler y Drew Barrymore, que es la idea, digamos, de que en este caso la chica es la que tiene la patología, digamos, y cada una de las citas que tiene con el protagonista acá es como si fuera la primera cita, justamente. Bueno, la película sí la vi, está buena, porque, o sea, ella no se acuerda de lo que pasó hace 20 minutos, lo que vos decías, no. Es exacto, digamos, cada uno de los dos que estamos viendo, digamos, eso cuenta, son géneros diferentes, de nuevo, uno es una comedia romántica, el otro es un thriller, digamos, pero con la misma idea de la problemática esta de fondo. Todo lo que les estoy comentando, todas estas funciones de la memoria, los almacenes de la memoria, no son algo exclusivo de los humanos. No son algo exclusivo de los humanos. Podemos encontrar, y que sería raro, o sea, piensen que lo que estamos encontrando es un proceso cognitivo, psicológico, que depende del cerebro y que depende de nuestra historia evolutiva. Podemos encontrar los mismos fenómenos o muy similares en animales. El problema del animal, por ejemplo, es que no nos habla, ¿no? O sea, ¿cómo le preguntamos
si se acuerda de algo, si se acuerda de un cierto episodio a lo largo del tiempo. Pues bien, una manera de evaluar memoria a largo plazo en los animales de tipo, entre comillas, declarativa, que se muestra a partir de la conducta, es mediante un test que lo van a ver ahora, que se llama el test del laberinto acuático de Morris. Se pone a una rata o un ratón en una pileta. Esto está tomado de arriba, ¿no? Esto que están viendo es toda la pileta. La pileta tiene agua y está teñida de blanco para que la rata no sepa qué hay abajo del agua. Y en una parte hay una plataforma ahí elevada que hace que la rata se escape, o sea, que permita dejar de nadar. La rata está nadando todo el tiempo tratando de escapar, y si llegara a esa partecita, la rata, entre comillas, podría como dejar de nadar. ¿Se entiende cómo es el test? Eso es toda una pileta, vista desde arriba, la rata se va moviendo, y la meta de la rata es salir del agua, llegando a una plataforma que está justo debajo del agua, pero que le permitiría salir de ahí. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Seguro Sí, que sale en el libro. sí, sale en el libro. Fíjense que en ese caso la rata no lo pudo encontrar, un ratón es esto, no una rata. Entonces la experimentadora lo lleva y le muestra, le dice, che, acá está la plataforma elevada para que puedas dejar de moverte, encontralo acá. Ahí la pone para que, che, le dice, ahí, si estás ahí no te va a pasar nada. ¿El resto de los alumnos lo va entendiendo? ¿No? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Fíjense lo que pasa, esto lo hacemos una vez por día. Al quinto día, cuando ponemos, ¿y qué hago yo? Acá al costado de la habitación le pongo algunas señales a la rata, un póster, una cruz, como para que la rata se vaya formando un mapa cognitivo del ambiente. Y como al quinto día, ahí está. El primer día básicamente la rata no sabe absolutamente nada de dónde está la plataforma. Pero al quinto día, cuando la pongo, vamos a ver qué es lo que pasa. La pongo la rata al quinto día, el ratón de nuevo, empieza a nadar, a nadar, y se va a la plataforma y se queda ahí. Ya aprendió totalmente. ¿Cómo sé yo que eso es una memoria y que está formando un mapa cognitivo? Porque si le muevo este póster que está acá y lo pongo en otro lugar, la rata se va a mover y va a ir a esta parte, porque cree que ahí está la plataforma. Está formando una suerte, de nuevo, de mapa cognitivo del ambiente y lo está utilizando. ¿Y cómo sé que es análogo a, por ejemplo, lo que le pasó a HM? Porque si le saco el hipocampo a la rata también va a empezar a fallar en este tipo de tareas. Es decir, que podemos encontrar también memorias a largo plazo, en este caso espaciales, en otros animales. Ahora bien, hasta ahora hemos nombrado solamente el hipocampo como una parte del cerebro relevante para los procesos de aprendizaje y de memoria. Pero hay otras partes que están también muy implicadas. Un componente transversal de la memoria, que está a lo largo de todas las clasificaciones y que lo nombramos previamente, es la parte emocional. Pues bien, la emoción, los contenidos emocionales, dependen no del hipocampo o las memorias emocionales, sino también de otras partes del cerebro como es la amígdala. Aquí vamos a mostrar una conducta que no es aprendida, no es memoria lo que les quiero mostrar, ¿sí? O por lo menos no solo, pero que da como fe o da evidencia del rol de la amígdala en los procesos emocionales. Aquí lo que vamos a ver es otra rata que la vamos a meter en este callejón. La rata tiene hambre y acá le ponemos un poquito de comida. Y de este lado hay un robot como un gato. Rápidamente la rata evita, aun si tiene hambre, se va porque cree que el gato la va a comer. Que es algo interesante, ¿no? En realidad no es que la rata no se dé cuenta de que eso es una cosa de lata, pero ya lo vamos a ver más adelante, hay una conducta instintiva, no aprendida, de evitación. Y fíjense que la rata se acuerda bastante bien, tiene memoria porque después miren lo que estoy adelantando un poco el video. Tiene hambre, le gustaría ir a comer, pero ahí intenta salir un poquitito, y nada. Le tiene miedo a eso. Veamos qué pasa si yo le retiro la amígdala a esta rata.
Esta es la misma rata, de hecho, y le ponemos la comida mucho más cerca de este gato de lata, digamos, y vamos a ver qué es lo que pasa. Impresionante, ¿no? O sea, es la misma rata y simplemente quitar una partecita del sistema límbico que está involucrado en el procesamiento emocional nos cambia diametralmente la conducta. De nuevo, lo que estamos viendo aquí no es memoria puntualmente, es una respuesta instintiva, pero nos da una idea de que hay otras partes que le dan emocionalidad, en este caso la conducta y la memoria, y en este caso es la amígdala. Diferente del hipocampo que está involucrado en estas memorias, no que no sean emocionalmente relevantes, pero son memorias más generales las del hipocampo. Memorias declarativas, generales acerca del mundo y de sus elementos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Profe, entonces cuando la rata se acerca sin temor es porque le habían sacado la amígdala. Claro, esa rata que vemos ahí es una rata que no tiene la amígdala, digamos. Y fíjate Ok, cómo interacciona totalmente. sí, 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 sí. Y eso nos da una idea, digamos. Ahora habíamos hablado solamente del hipocampo como un sitio donde se da el procesamiento de memorias. Ahora bien, las memorias de tipo emocional el hipocampo participa también, pero tiene una gran ayuda de este otro sector relacionado con el sistema límbico, que es la amígdala en este caso. Recuerden, la amígdala es una estructura tipo de almendra, digamos, que está como al fondo de esas estructuras en C, que son, por ejemplo, los ganglios basales, el núcleo caudado, entre otras. Bueno, vamos a continuar. Hasta ahora lo que hemos hablado ha sido de... que ponga esto acá. Hemos hablado de memoria, ¿no? Entendida como el producto de la experiencia, de la exposición a la experiencia. En ese sentido, esperen que voy a alargar esto, en ese sentido, movámonos un poco a la otra parte, movámonos un poco a cómo se generan las memorias. Y por lo tanto, uno puede entender al aprendizaje como el proceso por el cual se generan las memorias. Por lo tanto, aprendizaje y memoria serían como estas especies de dos caras de la misma moneda. Veamos ahora un poco la definición de aprendizaje. El aprendizaje, entendido como los procesos que llevan a la formación de memorias, aquí los tenemos. Podemos definirlo relativamente conductualmente como cualquier cambio en los mecanismos de la conducta relativamente permanente que no es dependiente de la maduración, sino que debido a la experiencia con el ambiente. Esa sería una definición de aprendizaje desde un punto de vista más conductual y también de la neurociencia. Es muy importante esta idea de que depende de la maduración, o sea, no depende de la maduración. O sea, si un chico, por ejemplo, aprende a abrir una puerta y escaparse, no es que lo haya aprendido ahí, o sea, ya podía hacerlo antes, pero por ahí no era tan alto como para abrir la puerta. Eso es un elemento madurativo. Entonces, ¿qué no es aprendizaje? No es aprendizaje, alteraciones en el estado fisiológico del organismo. Yo puedo no expresar, puedo haber aprendido algo, pero me cuesta mucho expresarlo porque estoy bajo el estado de una sustancia, ¿no? También puedo estar, al contrario, muy motivado para explicar algo, para expresar mi aprendizaje. Y van a ver en el libro también cosas que no son aprendizaje, conductas muy raras que parecen aprendidas, pero que son producto de la evolución. Hay una parte del texto donde van a encontrar lo que se llaman conductas filogenéticas, en los cuales organismos, los humanos y los animales hacemos cosas muy complicadas que parecen aprendidas, pero que en realidad son producto de la adaptación biológica y de la evolución que hemos tenido a lo largo de millones de años. Vamos un poco de esto entonces. ¿Qué no es aprendizaje? Bueno, por un lado son lo que conocemos como reflejos. La forma muy sencilla de definir qué es un reflejo son conductas que aparecen al nacer y que surgen a partir de nuestra historia evolutiva y que a veces no están inmediatamente, sino que van apareciendo en forma progresiva, van madurando. En los niños hay un montón de este tipo de conductas reflejas. Una de las que más interesantes es el denominado reflejo de succión. Si yo agarro a un niño y le estimulo con una lapicera, por ejemplo, la mejilla, el niño va a tener dos tipos de conductas. Primero va
a moverse en dirección al estímulo, a la lapicera, y si lo alcanza, lo va a empezar a chupetear. Obviamente podemos entender rápidamente por qué esto es importante, porque esto le permite al individuo la posibilidad de acceder a la alimentación. Entonces ahí vemos algunos elementos de estos reflejos de esta conducta instintiva. Pero no para ahí la conducta instintiva, es muy rica y muy grande. Veamos qué pasa si yo a un niño le pongo, a un niño o a una rata, para que vean que no son tan diferentes, le pongo una gotita de azúcar en la lengua. Cuando agarro al niño y le pongo la gotita de azúcar en la lengua, va a empezar a hacer una serie de movimientos de la lengua, que la saca la lengua para afuera y la mueve para el costado y la retrae nuevamente hacia adentro de la lengua. Se llaman protrusiones linguales y lo hacen tanto ratas como bebés cuando le ponemos cosas dulces. En cambio, cuando le ponemos cosas amargas, se hace esa conducta como un bostezo en forma de H o de pirámide que se mantiene abierto hasta que el líquido se cae, el líquido amargo se cae. Y eso lo hacen tanto estos neonatos humanos como estas ratas, con cosas amargas. Y les digo una cosa más, hay bebés que nacen por algunos defectos sin sistema nervioso central. Estos bebés que nacen sin sistema nervioso central, que se llama anencefalia, también hacen estas conductas instintivas frente a lo dulce y lo amargo. Es decir, lo que están viendo ahí ni siquiera requiere que haya corteza. Con que haya un tronco, después se mueren lamentablemente esos chicos, ¿no? A las horas. Con que haya un tronco ya lo expresan. La pregunta que les hago es, ¿por qué? ¿Por qué humanos y animales hacemos estas conductas instintivamente, sin siquiera necesidad de tener una corteza cerebral? ¿Por qué reaccionamos metiéndonos la lengua para adentro y buscando lo dulce y frente a lo amargo? ¿Por qué les parece? Lo dulce está asociado a la leche de la madre, ¿no? No solo la leche de la madre, hay un montón de cosas dulces después también, pero sí, en ese momento sí, frente a la leche tiene un cierto componente azucarado. O sea que uno podría decir que es una conducta instintiva que fuimos heredando porque nos ayuda a buscar cosas que nos alimentan. ¿Sí? ¿Y lo amargo? Diferenciar lo comestible de lo no comestible. Por un lado, muchas El cosas, alimento de muchas cosas que el no son alimento comestibles son veneno, amargas. ¿Cómo? lo que puede ser alimento de lo que puede ser veneno o Eso iba a agregar, digamos. En general, muchos de los venenos que producen plantas u hongos son de tinte amargo. Entonces, lo que están viendo ahí es una conducta relativamente compleja y que es totalmente no aprendida y que está conservada a lo largo de las especies y que la hemos heredado debido a nuestra historia evolutiva. Y fíjense que hay muchas cosas interesantes para comentar acerca de esto. En el caso de lo ácido, los otros componentes, lo ácido, la sal y los componentes ácidos evocan un conjunto mixto. Evocan tanto conductas ingestivas como conductas reactivas. Tienen un perfil más intermedio. ¿Por qué? Porque hay alimentos que son ácidos, hay alimentos que son salados, tampoco necesitamos tanta sal, es decir, pero por ejemplo, si los bebés o los humanos o las ratas tienen, lo depletamos de sal, empiezan a responder frente a la sal como lo harían frente al azúcar. Una cosa que quiero que se queden con esto es muy interesante ir adquiriendo un pensamiento evolutivo para entender los procesos humanos, la conducta. O sea, no es que hubo alguien por detrás que fue diciendo, bueno, a partir de ahora vos vas a empezar a aceptar las cosas dulces y vos lo amargo. No. Aquellos seres que vivieron ancestralmente, nuestros humanos y también de las ratas y los seres humanos, probablemente había algunos que les gustaba lo dulce y otros lo amargo. Había variedad, pero claro, el que le gustaba lo amargo se comía por accidente un hongo venenoso y se moría. Y como se moría, no podía parearse y esos genes se morían con él.
En cambio, aquellos que por azar, porque le vino así el código genético, le gustaba lo dulce, empezaron a comer estos nutrientes y progresaron. Eso es el proceso evolutivo. Capaz simplemente por azar, o sea, por ahí es el encuentro entre ese marco genético y la diversidad de plantas que había en ese momento en el planeta. Piensen en lo interesante, y esto se da a lo largo de millones de años e impacta en este momento nuestra vida actual. Y tiene consecuencias muy potentes, ¿no? Porque nosotros venimos preparados de esta manera y ahora, claro, ahora puedo conseguir azúcar, puedo comprar una bebida que tiene 30% de azúcar, como la Coca-Cola, ¿no? ¿Se entiende? Por, no sé, 500 pesos. Es muy interesante entender los procesos evolutivos de esa manera. Sí, Manuel, pero lo más importante que quiero decir es esto. Piensa esto, no es que la evolución dice, bueno, sobrevivió el más apto. No, sobrevivió el que tenía en un momento, bueno, sí, en un momento determinado, una combinatoria de genes que se adaptaba mejor al ambiente. Sí, Manuel. Sí, a ver, ahí creo, me parece que entraría el aprendizaje, ¿no? También. ¿A dónde? En lo evolutivo de aquellos años, a ver, aprender a diferenciar como hablamos, lo que es alimento de lo que puede ser venenoso. ¿Y cómo se transfiere ese aprendizaje? Me parece que también, me parece, no sé, de que tiene que estar un poco el aprendizaje, ser adquirido para poder transmitirlo, que se codifique genéticamente, digamos, para poder ser transmitido. Es que el aprendizaje no se codifica genéticamente. O sea, el gen que usted tiene, si usted hoy, Manuel, se inscribe en FAMAF y aprende a programar, ese aprendizaje no pasa. O sea, no es que su hijo después va a aprender a programar. No, obvio, pero digo, o sea, me refiero al tema de ciertas características que vienen desde, digamos, genéticas, o filogenéticas desde aquellos tiempos, Claro, desde el pero la evolutivo. característica filogenética, usted la tiene porque esa característica le dio más posibilidades a sus ancestros de evitar los predadores, encontrar una pareja y pasar esos genes a la generación siguiente, no porque le dio más posibilidades capaz, la capacidad de aprender es una capacidad evolutiva importante, pero lo que, digamos, el rasgo evolutivo Sí, me refiero a eso. promociona la supervivencia, ¿no? Y después lo que uno aprende no pasa, eso es importante, no, eso es la teoría de Lamarck, lo que usted está planteando, ¿no? O sea, de que si una jirafa, digamos, tenía el cuello cortito, digamos, pero se daba cuenta de que le había, que tenía que tener el cuello largo para, en realidad la hija de la jirafa del cuello cortito va a tener el cuello cortito, no va a tener el cuello largo porque la otra se dio cuenta. O sea, eso es algo importante, digamos, la presión evolutiva lo que favorece es que ciertos genes en un momento determinado tienen mayor capacidad de adaptación. Obviamente, el tener capacidad de aprendizaje es a su vez una capacidad evolutiva. ¿Se entiende? Pero no necesariamente un aprendizaje específico, en este caso de que yo le enseño a... O sea, obviamente también hay que tener en cuenta cuando los seres humanos desarrollamos cultura y tecnología, esa cultura y tecnología persiste, entonces la generación siguiente la usa, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir, entonces, hicimos un repaso de lo que es aprendizaje, de lo que es conducta instintiva. Veamos ahora cómo podemos determinar diferentes partes de la conducta instintiva. El chupeteo que yo mostré antes, o viceversa, esa conducta que se llamaba gaping, así, poner así, ¿para qué? Porque, ¿qué es lo que hace eso? Que si tengo un veneno, ¿a dónde va el veneno? Se va, y se me cae, y tengo menos probabilidad de tomarme el veneno, ¿no? Eso es un patrón fijo de acción. Un patrón fijo de acción es una palabra un poco más técnica para referir a lo que es un reflejo. Un patrón fijo de acción implica una respuesta de un individuo de una especie que es compartida con sus otros individuos de la especie y que se hace siempre igual. Siempre que está el estímulo,
voy a realizar el patrón fijo de acción. Siempre que el bebé le toquemos así, lo va a girar para acá, siempre. A menos que esté muy cansado, obviamente, ¿no? Que esté fatigado. También, si está saciado, la saciedad, porque como el reflejo está asociado a comer, si está saciado, pero siempre va a haber algún tipo de reflejo de succión en ese caso. Pero yo dije que el bebé, primero que hacía, se orientaba hacia donde estaba la fuente de estimulación. Eso se llama taxia. Es decir, que la conducta instintiva se arma de un movimiento de orientación y de un patrón fijo de acción. Ahora bien, muchas veces los patrones fijos de acción se van encadenando entre sí. Hay un patrón, un organismo hace una conducta y esa conducta a su vez le facilita que tenga interacción con otro estímulo y ese otro se van encadenando. Eso va generando lo que se denominan pautas de acción modal. Muchas de esas pautas de acción modal involucran reacciones frente a otro individuo de la misma especie, en el cual el individuo, digamos, el mismo individuo es el estímulo que desencadena un patrón de fijo de acción en el otro individuo de la misma especie y la conducta del otro individuo retroalimenta la primera. Y se van armando como secuencias muy complejas que uno las mira y parece que está en presencia de dos organismos que están con funciones cognitivas superiores, que están pensando, que tienen intenciones, que están mostrando aprendizaje, y lo que está viendo uno en realidad es una combinatoria de patrones fijos de acción. Esto es muy prototípico de lo que son las conductas de apareamiento. ¿Sí? Entonces, repitamos, los patrones fijos de acción y los patrones de acción modal están dentro de lo que se denomina conducta innata. Son patrones estereotipados que no son aprendidos, que son desencadenados por estímulos señales. Un elemento interesante es que cuando se pone en funcionamiento el patrón fijo, la conducta se ejecuta totalmente, no es que se puede parar. Y se va acompañada de estos movimientos de orientación o taxia. Fíjense, esto fue uno de los primeros trabajos realizado por Konrad Lorenz o Nico Tinbergen, no me acuerdo, allá a finales del siglo pasado. Son los grandes etólogos que estudiaban la conducta animal, y lo que estudian es la conducta. Esto son tan feas las imágenes porque son como GIF que se armaron con las primeras fotos que se sacaron para hacer este tipo de experimentos, ¿no? Fíjense, le sacan el huevo al ganso y el ganso dispara un patrón fijo de acción de retrotraer el huevo al nido que armó. ¿Qué ven de raro en esto? ¿Ven algo raro en la conducta del ganso? ¿Algo que le llame la atención? Ahí, miren ahí, miren ahí, miren ahí. Bueno, justo ahí no. Ahí lo hace bien. Lo tira. Ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hace el ganso ahí? Termina la acción. Aún cuando Sí. el ganso ve que el experimentador le saca el huevo, lo sigue haciendo. Eso nos está en presencia de que lo que estamos viendo es un patrón fijo de acción. La cabecita del ganso se va moviendo de izquierda a derecha enfocando el huevo. Esa es la taxia. Y la conducta de retrotraerlo es un patrón fijo de acción. Veamos ahora un patrón modal de acción. Y esto es muy interesante, es otra conducta, un experimento prototípico de esto, de etología, que es la conducta de cortejo del espinoso, ¿sí? Que es un pececito. Recuerden que los peces habitan en el mar y ahí la fecundación es externa, ¿no? La hembra deja los huevos en un nido, el nido es armado por el macho y después el macho los fecunda. Veamos esto que vamos a ver a continuación. Es muy interesante, está filmado tipo película de terror, tiene unos planos, fíjense esto, ¿no? De nuevo, estos de los años pretéritos fueron los primeros trabajos. Ese es el macho, y el macho está armando su nido ahí, está esperando que llegue la hembra, ¿ves? Está armando un nido con material que hay ahí en el fondo del mar. El macho está haciendo lo suyo, da vuelta, da vuelta, da vuelta, hasta que en un momento, ¿qué va a pasar? Está armando el nido, tranquilo. Aparece la hembra. Cuando aparece la hembra, fíjense qué hace el macho. El macho estaba en el fondo y ahora va, se encuentra con la hembra y empieza a hacer ese baile tipo zigzag. Pues bien, se sabe que el baile tipo zigzag es un estímulo que le va a mostrar ahora a la hembra dónde está el nido. ¿Ven? Y ahora va para abajo, la hembra lo sigue y ahora el macho le va a mostrar dónde está el nido que hizo antes.
Y ahí le empieza a señalar, hociqueando entre comillas, le empieza a decir a dónde está el nido y le empieza, de hecho, le va a empezar a abrir el nido. La hembra lo sigue, lo sigue, lo sigue. Ahí está, ahí le dice, ahí está el nido, ahí está el nido. Deja los huevos adentro del nido, le está diciendo. Y ahí la hembra se quiere meter, no puede entrar, el macho vuelve a abrir la puerta del nido, es como un conjuntito de hojas, ¿no? Que está ahí reunido. Y ahí, finalmente, la hembra va a entrar en el nido. Ujú. Cuando la hembra entra en el nido, el macho empieza a hacer esa conducta de que tiembla. Ese temblado que hace el macho genera que la hembra desove y después, listo, terminó y se marchó la hembra. A partir de ahí, cuando la hembra se marcha, la hembra ahí se está por ir, ahí se va la hembra, el macho ¿qué hace? Va a volver al nido y va a fertilizar esos huevos que quedaron. Cuando uno ve todo esto, tiene esa tendencia a antropomorfizar lo que está viendo, ¿no? Mira lo que yo decía, lo guía, lo lleva para abajo, le va mostrando, le dice dónde está el nido, le hace el zigzag. Bueno, yo puedo generar todo esto igual si en lugar de utilizar 2 peces reales, utilizo un pececito modelo de plástico que tenga la misma forma, los mismos colores que tiene la hembra. O sea, yo tengo una hembra, si se la muestro así, en el agua, el macho va a ir, va a empezar a hacer el zigzag. Y me va a mostrar a mí en realidad dónde está el nido. Y yo cuando la hembra vaya para abajo, la hembra esta de plástico, el macho, ese va a ser el estímulo que va a generar un patrón fijo de acción de empezar a abrir el nido. Es decir, lo que estamos viendo ahí es una secuencia poderosamente armada de interacción entre patrones fijos de acción de 2 individuos, donde un patrón fijo de acción de un individuo dispara una conducta en el otro, y esa conducta del otro dispara el patrón fijo de acción, y así se van encadenando. ¿Para qué? Para en última instancia favorecer la fecundación de los huevos. Cuando uno lo ve, tiene esta idea de que me estoy haciendo la película, ¿no? La película de 9 semanas y media versión pececito espinoso, y en realidad lo que estoy viendo es el proceso evolutivo de millones de años que terminó de armar esta conducta de apareamiento del cortejo del espinoso. Y lo más probable es que no haya un proceso cognitivo por detrás, ¿no? Los peces son de los organismos más simples que hay, no tienen corteza, tienen hipocampo, una versión del hipocampo, pero no hay proceso de conciencia de los peces, ¿no? Sin embargo, desarrollan estas conductas de este estilo. Sí, Manuel. No, perdón, profe, la tenía levantada, no tengo, disculpe. Quedamos claro entonces, vimos patrón fijo de acción, vimos taxia, vimos patrón de acción modal. El patrón de acción modal son comportamientos más complejos, donde los patrones fijos de acción se juntan entre sí, y casi siempre tiene que ver con esta interacción entre 2 individuos de la misma especie que se retroalimentan entre sí. Y hasta aquí no hay aprendizaje. Nada de esto es aprendido. Todo esto es producto de la historia biológica de la especie. Toda esta conducta que hace el macho y la hembra la puede hacer sin que nunca en la vida haya visto una hembra previamente. O sea, está criada en un cajoncito de agua, lo ponemos al macho y lo hace de nuevo. Nada, a mí me parece ciencia ficción cuando uno lo piensa así, digamos, pero todo lo que estuvimos viendo hasta ahora es producto no del aprendizaje, sino de la historia evolutiva. Bien. Perdón, profe, pero sería, o sea, es como una especie de técnica de evolución del cortejo, porque en definitiva todas las especies tienen un sistema de cortejar a la hembra, ¿no? Lo puede encontrar también en otras especies. Esto que hace el macho de la danza del zigzag alrededor de la hembra del espinoso es similar a los comportamientos de display que hacen las aves plumíferas, ¿no? Los pavos reales, por ejemplo, en los cuales el pavo real también hace todo un display de los colores. Y todo un estudio por qué lo hacen. Aparentemente los pavos reales que tienen colores más vistosos y más brillantes tienen menos parásitos. Por lo tanto, ese es un buen momento para que la hembra elija al macho, porque va a tener una ventaja evolutiva, va a conseguir un macho que sea más sano, por ejemplo.
Bueno, entonces, también tenemos cosas que se llaman, dijimos de nuevo, taxias o movimientos de orientación, ¿sí? Ya lo vimos en el caso del bebé, en el caso del ganso. Son muy típicos, por ejemplo, los movimientos de orientación de la cabeza de las ranas cuando tenemos las moscas. La cabeza de la rana hace como un monitoreo, digamos, una taxia, y cuando aparece en su campo visual un poquito de comida, dispara un patrón fijo de acción de atraparla con la lengua. Ahí lo podemos ver, fíjense, con cosas que ni siquiera son comida. La rana lo hace directamente con algo que simula eso en un teléfono. Y vamos a ver esta idea de que en realidad lo hace incluso, o sea, no puede detenerlo, lo hace siempre. Vamos a verlo ahora, al final del video. Bueno. ¿Ninguna pregunta hasta aquí? ¿Comentarios? Parte de estas taxias o movimientos de orientación también involucran moverse en el espacio. Y ahí también tenemos algún conjunto de elementos aprendidos. Por ejemplo, gran parte... Ay, justo esto no... Gran parte de los movimientos aprendidos de los mamíferos involucran tratar de evitar los predadores. Por ejemplo, uno puede observar en las ratas que lo que van a hacer las ratas es evitar los espacios abiertos y blancos y promocionar estar en los espacios cerrados. De nuevo, ¿por qué? Porque en general los espacios abiertos y blancos son más sensibles a la posibilidad de que los preden. Voy a poner de nuevo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se desarrolla esto en esta rata que vemos acá. Vemos esta rata que esto está tomado desde arriba, y la rata se mueve en esta especie de gran cajota que hay acá, y fíjense cómo evita los espacios abiertos. Está todo en el costado. Ahora bien, cada tanto va a hacer un acercamiento, va a acercarse a ver qué. Eso es un patito de plástico que la rata nunca conoció. Este patito es conocido, este es desconocido. Y la rata, toda su trayectoria aquí va a ser moverse por el costado, pero cada tanto ver el patito que es nuevo. Entonces, lo que estamos viendo en este video son dos patrones o conductas instintivas. Un patrón fijo de acción que hace que la rata evite los espacios abiertos, porque de nuevo es más probable que sea predada, pero al mismo tiempo, ese patrón fijo de acción interacciona con una tendencia también instintiva de preferir la exploración de las cosas nuevas y evitar la exploración de las cosas que son más viejas. Y eso puede analizarse entonces en esta prueba, que es una prueba de campo abierto. Bueno, voy a pasar un poco esto. Vamos a pasar ahora a las cosas que sí son aprendizaje. Ustedes van a encontrar en el libro que hay dos grandes tipos diferentes de aprendizaje asociativo. Mejor dicho, hay un aprendizaje asociativo, que es típicamente el condicionamiento clásico y el operante, pero también hay un aprendizaje de tipo no asociativo, que es la habituación y la sensibilización. En la habituación y la sensibilización cambia la conducta, cambia debido a la experiencia y no a la maduración, por lo tanto es aprendizaje, no es conducta instintiva. ¿Por qué todo lo que le hablábamos antes era conducta instintiva? Porque hay una aparición de conducta, pero esa aparición de la conducta no es debido a la experiencia, es debido a la historia evolutiva de los organismos. Y me puedo dar cuenta, por ejemplo, porque la hacen todos los organismos de la misma manera, independientemente de su experiencia previa, la hacen la conducta de cortejo, aunque nunca haya visto la hembra previamente, etcétera, etcétera. Todo esto que vamos a ver depende de la experiencia. Un tipo, lo más conocido es el condicionamiento clásico, ¿no? La idea esta la habrán visto en varias materias, la idea de que frente a un estímulo condicional, un estímulo neutro que inicialmente no generaba ninguna respuesta, debido a su apareamiento con un estímulo incondicionado, finalmente se genera una respuesta similar frente al estímulo condicionado como había frente al incondicionado. Pero ahí tenemos dos estímulos, condicionado e incondicionado. En los aprendizajes no asociativos, el cambio en la magnitud de la respuesta es frente a un mismo estímulo que se presenta todo el tiempo de la misma manera. Y no es porque me cansé de ver el estímulo o me fatigué. Es un cambio a nivel central, a nivel cerebral. Un ejemplo típico es, por ejemplo, frente a los ruidos, ¿no? Yo cuando llegué a Córdoba Capital, por ejemplo, yo venía de un pueblo chiquitito y empecé a vivir en Calacén y Quiroga, ahí en
cerca del centro, donde pasan un montón de ómnibus. Al principio era muy difícil habituarse al ruido, pero rápidamente uno empieza a tenerlo como una especie de ruido de fondo que ni siquiera lo escucha. Uno se habitúa, deja de responder frente a la estimulación repetida. Pues bien, eso que acabo de nombrar se denomina habituación. No siempre uno se habitúa a los estímulos. Son solamente en aquellos casos en los cuales no tengan una connotación aversiva, no sean peligrosos para la vida diaria. También puede haber una sensibilización. O sea, yo puedo tener cada vez mayor respuesta frente a un tipo de estímulo. Puede haber o habituación o sensibilización. ¿Y cuál es la lógica de este aprendizaje no asociativo, este cambio en la respuesta frente a un mismo estímulo? Es una habilidad psicológica básica, es una suerte de filtro que tenemos para permitirnos mover en este ambiente donde tenemos un montón de estímulos al mismo tiempo. Y tenemos que ponerle atención a las cosas importantes y desatender las cosas no importantes. Dejamos de tener atención, por ejemplo, a la ropa que tenemos, a cómo la ropa roza nuestro cuerpo, entre otras cosas. Esos son los procesos de habituación y de sensibilización. Tienen mucha implicancia, no solo a nivel de psicología básica para entender eso, sino también pueden ser utilizados para evaluar el bienestar general del sistema nervioso central. Vamos a ver un ejemplo a continuación, a menos que tengamos alguna pregunta. Este experimento que están viendo a continuación ahí son 3 fetos, son la respuesta de 3 fetos, el movimiento de 3 fetos. En el eje de las X vemos ensayos, o sea, momentos en los cuales le presentamos ¿qué cosa a los fetos? Un sonido. La mamá está tirada en una camilla y arriba de la panza de la mamá le ponemos un aparatito que emite un ruido. Algún tipo de ruido. No es un ruido nocivo, no es un ruido que le va a hacer nada, pero el bebé, aún sin haber nacido, empieza a responder a este ruido. Si yo en ese momento tengo un ecógrafo, voy a poder ver cuán rápido se mueve el bebé, cuánto movimiento hace frente al ruido. Y tengo 3 bebés diferentes. Un bebé que yo luego sé que nació normalmente, que no tuvo nada, y 2 chicos que nacieron con síndrome de Down, que son el feto A y el feto B. ¿Lo ven en pantalla? El feto A tuvo, sabemos, una versión de síndrome de Down más leve, que se llama la versión en mosaico, donde no hay una trisomía de los cromosomas que llevan al síndrome de Down, sino que hay 2 cromosomas que se superponen entre sí. El feto B tuvo la clásica trisomía del par 21, es decir, 3 cromosomas 21, que lleva al síndrome de Down. Veamos cuán bien se habitúan estos bebés. Yo aquí puedo, cada una de estas cositas es una presentación del ruido. Esto lo hago el lunes, esto lo hago el miércoles y esto lo hago el viernes. El lunes le presento 18 veces el ruido. Fíjense, y esto es la cantidad de actividad. Cuanto más bajo en el eje de las Y, menos actividad del feto, cuanto más alto, más actividad. Fíjense que al principio el feto normal hace un montón de actividad. También lo hace el feto A. El feto B no hace tanta actividad frente al ruido. Pero luego, la segunda vez que le presento el ruido, rápidamente tanto el feto normal como el feto A dejan de responder un poco. Le presento un poco más, le hago más ruido, la próxima vez se mueven mucho menos. Y fíjense que luego, ya para la 6ª vez, el feto normal casi que no se mueve. ¿Lo pueden ver ahí? 8ª, 10ª vez que le presento el ruido a la mamá, casi que no se mueve. El feto A se mueve un poco más, pero muestra la misma curva. Acá como que falla algo, ¿no? Ya le había mostrado un montón de veces el ruido, se lo presento de nuevo y se mueve mucho. Pero después se lo presento de nuevo el ruido y deja de moverse el feto. ¿Alguien me podría describir cómo es la conducta del feto B en términos de si se habitúa o no a la presentación del ruido? En teoría se está habituando. O sea, perdón, lo que se están habituando son el feto A y el feto B, el ruido, por eso van disminuyendo su actividad. ¿El feto El B feto también? B, ¿eh? ¿El feto B también? No, sería el A y el
feto normal. Ahí va. El feto normal es el C, sería. El El feto B, siempre el feto B, responde. claro, que es el que está al medio. Ujú. Se mantiene, digamos, excitado por el ruido. Y eso pasa el lunes. Cuando voy el miércoles, fíjense cómo es la curva de respuesta del feto normal. Al principio responde, pero responde un poco menos que antes. ¿Ven que tiene un menor nivel de actividad del que tenía inicialmente? Y después rápidamente se va para abajo. Hay como una memoria de la habituación. No es que actúe igual que el lunes. Al principio se da cuenta que hay un ruido, pero debe decir, antropomorficemos un poco, ¿no? O sea, como si el niño tuviera ya procesos cognitivos complejos y diga, no, es el mismo ruido que escuché el lunes. No necesito reaccionar mucho. Rápidamente dejo de reaccionar frente al ruido. El feto B hace más o menos, en realidad empieza igual que antes y tiene una curva muy parecida a la que tuve el día lunes. El feto A, perdón. Y el B, que es el feto que dijimos que tiene el síndrome de Down clásico, de nuevo sigue sin habituarse. Y el mismo proceso pasa el viernes. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la capacidad de habituación, de dejar de responder a los estímulos, que es una forma muy básica de aprendizaje. Estoy aprendiendo a dejar de responder al mismo estímulo. Esa forma de aprendizaje hiperbásica me permite diferenciar a pretérmino, antes de que los niños nacen, me permite hacer un diagnóstico diferencial de estas patologías. Que obviamente, ¿cuál es la importancia de esto? Que yo podría utilizar esta forma de aprendizaje como una forma de tamizaje previo de bienestar de los bebés. Y podría tranquilamente diferenciar entre aquellos que están bien de aquellos que no están tan bien. Sin necesidad, por ejemplo, de sacar hacer una punción y hacer un análisis genético. Entonces, en este ejemplo hemos podido analizar una aplicación que tendría el uso de este aprendizaje no asociativo. ¿Ha quedado claro? ¿Lo tengo que repetir de nuevo? ¿Qué les parece? Profe, yo tengo una duda. Sí. Entonces este aprendizaje sería innato también. Viene... O sea, el aprendizaje, la capacidad de aprendizaje es innata. El aprendizaje es una capacidad general que tenemos nosotros. Nosotros estamos preparados para aprender. ¿Sí? Pero luego, en realidad, el aprendizaje es la capacidad para cambiar nuestra conducta frente a la experiencia, ¿no? Ok, muchas gracias, profe. ¿Se entendió la diferencia? Es clave lo que acabo de mencionar, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Profe, disculpa, ¿lo puede repetir? Es decir, la capacidad de aprendizaje es una capacidad innata también. Todos tenemos la capacidad de aprendizaje. No es que hay que enseñar a que tengan habituación. Pero luego, el aprendizaje en sí es algo diferente de la conducta instintiva. El aprendizaje es un cambio en la conducta debido a la experiencia. En el otro caso, siempre que se le presenta el huevo, se le saca el huevo al ganso, el ganso va a buscarlo, siempre lo va a buscar. Es una conducta que se repite siempre de la misma manera y que es insensible a la experiencia. Aun cuando yo le saco el huevo, el ganso lo va a seguir haciendo. O sea, es una conducta que se repite siempre igual, siempre que esté el estímulo. El aprendizaje es más flexible. El aprendizaje en sí es una capacidad innata, pero me brinda a mí la capacidad de modificar mi conducta frente a la experiencia. Es una habilidad innata que me brinda a mí la capacidad de aprender. En el otro caso es algo, siempre lo voy a hacer de la misma manera de que me empiece hasta que me muera. Siempre el pececito va a hacer la conducta de zigzag cuando se presente una hembra cerca del nido. Aún cuando después la hembra, suponete que yo, la hembra sea de nuevo un modelo de juguete. Yo después agarro y le pego al pececito con la hembra de juguete. Bueno, eso va a hacer que, no importa, el pececito la próxima vez que esté la hembra de juguete va a seguir haciendo la conducta de zigzag. ¿Se entiende? Es insensible a la experiencia. Sin embargo,
El pececito sí tiene la capacidad para aprender algunas cosas. Tiene la capacidad para aprender, por ejemplo, si siempre encuentra comida cerca de luces rojas, va a empezar a acercarse a las luces rojas. Eso es una capacidad de aprendizaje. Y va cambiando su preferencia por la luz en función de cómo la luz predice la comida. En el otro caso de la conducta instintiva es, y a su vez para preferir las luces rojas, tuvo que tener una experiencia de aprendizaje primero. Tuvo que ver que las luces rojas predecían comida. Claro, sería un condicionamiento, profe. Exactamente. En el caso de la hembra y el zigzag, no tuvo que aprenderlo, ya le venía de antes. Le venía de antes, y aún si no le sirve, porque el experimentador malo ahora hace que en realidad la hembra le pegue, lo va a seguir haciendo. Es insensible a la experiencia. Bueno. O sea que todos tenemos algo de pececito. Por supuesto, sí, sí. Obviamente hay mucha discusión acerca de la relevancia de los patrones fijos de acción en humanos, en qué punto funcionan, en qué punto no. Hay algunas evidencias en conducta de apareamiento, conducta sexual y en conducta agresiva, ¿sí? Efectivamente, en conducta agresiva, en violencia, digamos. Hay algunos disparadores de violencia, digamos, que se estudian que disparan patrones fijos de acción. Bueno, hay aplicaciones terapéuticas de lo que es la habituación y la sensibilización. Hay una técnica que se denomina desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática se utiliza para el tratamiento de las fobias. ¿Qué se hace? Se asume que la fobia tiene un componente, una partecita de la misma, no toda, tiene que ver con un proceso de sensibilización a los estímulos fóbicos. El porqué, la etiología de eso podría variar, la explicación, pero se asume que parte tiene que ver con una sensibilización patológica. Y por lo tanto lo que se hace una escala de los estímulos fóbicos, del menos fóbico al más fóbico. Y luego se hace una exposición frente a eso, frente a ese estímulo fóbico, en el contexto de la situación terapéutica, en un contexto de relajación que sea incompatible con la respuesta autonómica de la fobia. ¿Y qué es lo que se trata de hacer? De extinguir la respuesta de sensibilización frente al estímulo fóbico. Y una vez que se lo logra suponete que a mí me dan fobia los aviones. Bueno, primero me muestran una foto de un avión. Después, una vez que logré abancarme la respuesta frente a la foto, me muestran un avión de miniatura. Después, un día voy con mi terapeuta al aeropuerto. Y así sucesivamente. Es decir, hay como un proceso lo de llevarme al aeropuerto, que lo dije medio como al pasar, pero está clara la idea de hacer una gradación de los estímulos fóbicos, y hay una exposición, hay muchos elementos técnicos que se me escapan acá, yo no soy terapeuta, hay fenómenos que se llaman de inundación, por ejemplo, en el cual se le pide a la persona que cierre los ojos y piense la gran mayoría de estos estímulos, y se lo va guiando en el proceso de la respuesta autonómica y de miedo que va teniendo para entender que no va a tener consecuencias negativas, y se trata de que lo experimente en un contexto de estar relajado, porque es incompatible con el otro. Pues bien, los procesos de desensibilización sistemática, que son bastante eficaces, surgen a partir de trabajos de este estilo. Y este es uno de los primeros, que es el caso de Peter. Fue realizado por Mary Cooper Jones, que fue la primera mujer que tuvo un título de doctorado de psicología, allá por 1924, e involucró la exposición repetida a lo largo del tiempo a diferentes objetos fóbicos. A es uno, B es otro, C es otro, D es otro. Cuanto más para arriba se vaya el histograma, quiere decir que el niño en este caso tenía menos respuesta al estímulo fóbico. Peter era un niño que le tenía fobia a los objetos blancos y particularmente a perros blancos, y eso se extendía, por ejemplo, a pompones y cosas de ese estilo. Y como ven, a lo largo del tiempo va logrando tener menos fobia a medida que pasa con los diferentes objetos. No es mágico esto, ¿no? A veces hay, fíjense, recaídas acá, pero se va dando el proceso de desensibilización. Bueno, y lo otro, creo que vamos a llegar a dar todos los temas, es el condicionamiento clásico. Ahí ya nos pasamos de un aprendizaje no asociativo a un aprendizaje asociativo. En el aprendizaje asociativo, ya lo conocerán de otras materias, es esta idea de que hay un estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada, y cuando ese estímulo incondicionado se da al mismo tiempo que un estímulo condicionado, finalmente se genera una respuesta que es similar a la respuesta incondicionada original.
Esto que estoy diciendo acá es la receta clásica del condicionamiento clásico. Pues bien, ha habido de los fines del siglo XIX o principios del siglo XX que se descubrió esto, un largo camino de trabajo en lo que es el condicionamiento clásico, y ahora ha habido un gran maridaje entre lo que es el condicionamiento clásico y las teorías conductistas clásicas y la psicología cognitiva actual. Hay muchos elementos que ayudan a entender eso, pero uno es la idea de que ¿por qué funciona el condicionamiento clásico? Porque lo que hace el estímulo condicionado es activar la representación, una memoria del estímulo incondicionado. Y eso hace que la respuesta condicionada no necesariamente sea igual a la respuesta incondicionada, sino que en realidad tiene una explicación evolutiva. La ratita, cuando escucha, por ejemplo, un sonido y ese sonido predice un shock en las patas, una leve descarga eléctrica, la respuesta condicionada no va a ser que le dé dolor. O sea, cuando escucha el sonido no le va a dar el dolor, que es esta respuesta, sino que la respuesta va a ser tratar de escaparse, de evitar eso. La respuesta de evitación es una respuesta condicionada. Y hay muchos elementos que, digamos, que actualmente han ido imbrincando a todo lo que es los procesos de aprendizaje asociativo y el condicionamiento clásico con los procesos de memoria puntualmente. También, de la misma manera que hablábamos antes, que no siempre las memorias desaparecen, recuerden esta teoría que habíamos hablado antes con el modelo multialmacén, parece que la memoria tiene mucha capacidad y memorias que parecen totalmente olvidadas a veces pueden recuperarse cuando se dan condiciones de aprendizaje similares a las habituales. Esto que acabo de decir también se sucede en el condicionamiento clásico y se conoce como recuperación espontánea. La recuperación espontánea implica que la presentación repetida del estímulo condicionado parece que ya no genera nada. Parece que se olvidó la memoria del condicionamiento clásico. ¿Por qué? Porque ya se presentó solo el estímulo condicionado, independientemente del estímulo incondicionado. Pues bien, a veces la respuesta condicionada aparece per se. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se expone nuevamente a los sujetos al ambiente original donde se dio el aprendizaje. Todo lo que acabo de decir habla acerca de la importancia del contexto. La importancia del contexto, de los lugares donde se dan los procesos de codificación de la memoria. ¿Sí? Es mucho más probable que yo aprenda que una luz predice los efectos de una droga, por ejemplo, cuando yo estoy en el mismo contexto, en una casa azul, que cuando estoy en una casa amarilla. Lo que estoy diciendo es la base de un fenómeno que se llama, lo van a encontrar creo en el libro, como tolerancia condicionada. Y se conoció ya hace en los años 60, se encontró gente que empezaba a tener sobredosis de heroína, aún con dosis que eran relativamente bajas para las que se estaban dando habitualmente. La persona empezaba con una dosis baja de heroína, empezaba con 30, 40, 60 miligramos. Y un día volvía a consumir 30 miligramos y aún así le daba una sobredosis. Estudios clínicos con humanos y con modelos animales lo que encontraron fue lo siguiente. Cuando los sujetos empiezan a preparar la sustancia, el contexto donde se consume, si yo consumiera heroína en esta pieza, empieza a disparar respuestas condicionadas que me preparan para recibir la droga. La heroína lo que hace es bajar la tasa cardíaca, bajar la función respiratoria, genera hipotermia. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo me empiezo a preparar, si es para esnifarla, para tomarla, o si la voy a poner en una cuchara, mi cuerpo empieza, o sea, mi cuerpo, lo digo de una manera antropomórfica, hay una respuesta condicionada de hipertermia y me sube la función respiratoria. ¿Sí? Y entonces después, cuando me pego el golpe con la heroína, no me va a hacer tanto efecto eso porque ya me lo vengo preparando de antes. ¿Se entiende? Ahora, y ahí tenemos el ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo consumo la sustancia en un lugar azul, en la casa de mi amigo Pedro, pero hoy conocí a María, María me invitó a su casa, la casa amarilla le vamos a llamar, y me voy a la casa de María y consumo en la casa de María? Todas estas respuestas condicionadas compensatorias no están. Entonces, aún cuando María me dio una cantidad más baja de heroína, me pegó, me bajó la función cardiorrespiratoria y eventualmente me muero. Entonces, ahí ven ¿se entiende todo lo que estamos diciendo? No, repetirlo el último. Sí, profe. La respuesta condicionada ahí
Es una respuesta condicionada, o sea, como la droga lo que hace es, por ejemplo, bajar la tasa cardíaca y bajar la respiración. Los estímulos asociados a la droga, la jeringuilla, la balanza, el papel de seda, depende de la droga que estemos hablando, el lugar donde se consume, pueden ser cualquiera de esos, las personas funcionan como estímulo condicionado. ¿Qué es lo que producen? ¿Qué respuesta condicionada producen? Una respuesta condicionada adaptativa evolutivamente que me prepara para recibir la droga. Si la droga me va a bajar la tasa cardíaca y me va a bajar la temperatura y me va a bajar la respiración, antes de que tenga la droga ya voy a tener esas cosas para arriba. ¿Por qué? Porque después me pega la droga, pero en realidad yo ya estoy preparado. Pero si si el estímulo condicionado no está, porque ¿cuál era el estímulo condicionado? Mi casa, mi lugar, mi amigo Pedro, que todo el tiempo me doy con él. Si por H o por B ese día me fui del boliche con María y tomé en la casa de María, nada de eso va a estar. Mi cuerpo va a recibir la droga y no va a estar preparado y potencialmente se puede dar una sobredosis. Eso fue un fenómeno que se llama tolerancia condicionada. Ya tengo una tolerancia a la droga, pero no es fisiológica. O sea, sí es fisiológica, pero está primariamente impulsada por procesos de condicionamiento clásico. Profe, el aprender a fumar, ¿en cuál de los dos lo ponemos? En general, el consumo de tabaco está asociado a un conjunto muy fuerte de efectos aversivos periféricos. El tabaco es una sustancia hiper requete contra mil recontra tóxica, ¿no? O sea, si uno se inyectara la cantidad de nicotina que hay en un cigarrillo, le caería muy mal, pero realmente muy mal. Una gota mata un caballo, dice. Es muy tóxico, por eso es que se fuma, ¿no? Una gota de nicotina inyectada en un caballo lo mata en el acto. Y no sé si será tan así, pero bueno, habría que verlo, digamos. Pero bueno, Sí, pero que es muy tóxico, es tóxico. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la ¿Es gente condicionado o es del... pues son diferentes procesos. Mira, al principio, la mayoría de los fumadores reportan experiencias altamente displacenteras frente al consumo de tabaco. Pero rápidamente esas respuestas se habitúan, que es lo que hablamos al principio. ¿Y qué permiten aflorar? Los efectos centrales del tabaco, que son de liberación de dopamina. No solo eso, sino que los efectos centrales del tabaco rápidamente son captados por señales ambientales. Los fumadores rápidamente desarrollan craving, que es un deseo irrefrenable por consumir tabaco, cuando están expuestos a la hora donde consumen tabaco, a las cajetillas de cigarrillos, si es que compran cigarrillo comercial. Todo eso son estímulos condicionados hiper fuertes que disparan el deseo de consumir. Entonces, al principio tenés un proceso habituatorio de los estímulos displacenteros aversivos, por ejemplo, a nivel periférico, ¿no? La gente reporta vómito, reporta náusea. Eso después de la cuarta, quinta, sexta semana de consumo ya casi no existe. Lo que existe ahí. Exactamente. Cuando aprendemos a fumar, de lo que yo recuerdo, primero fueron mareos y náuseas y hasta vómito, ¿no? Pero generalmente lo que más es mareo y náusea. Y después ya te vas habituando, el mareo desaparece y después ya fumas ya como si... Como si nada. Sí, como si nada. Hasta que te aparte hay mucho... los tabacos comerciales, bueno, los que, digamos, sí, pero particularmente, bueno, los tabacos comerciales están preparados, tienen una ingeniería comercial por detrás para generar un efecto muy potente en agudo y que caiga rápidamente. Entonces, ¡pum!, pega el golpe, baja, y eso que genera el deseo de volver al otro cigarrillo y al otro cigarrillo. Tienen una ingeniería comercial. Sí, eso me comentaron. Hay mucha plata por detrás. Sí, sí. Bueno, gente, ya vamos finalizando. Básicamente, de lo que me comentaron una vez fue que el preparado de la diferencia entre el cigarrillo negro, entre el tabaco negro y el tabaco rubio. Una de los preparados era sumergirlo por ejemplo, sobre vermut y después secarlo
digamos, al sol o al ambiente, y después, como se armaba se procedía comercialmente al armado del Pero cigarrillo. lo del vermú, eso le va a dar un sabor particular. Es para darle sabor, es para cambiar, Claro. digamos, el sabor del tabaco original al Ajá, tabaco, al que se llama tabaco rubio. Lo está mismo bien. con el sabor vainilla, el sabor Sí, sí, chocolate, sí, y bueno, y está todo lo bien, que pero vemos ahora. esos son más bien para darle personalidad particular al sabor, digamos, ¿no? Pero obviamente no cambia el efecto central, ¿no? Que es el que te acabo de mencionar. Sí, no, 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 no. Bueno, gente, les agradezco haberse quedado. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que les haya quedado dando vuelta? Esta clase Decime. queda grabada, profe. Sí, sí, sí. En un rato, no, mañana voy a colgar las dos, la de la mañana y la de la tarde. Bien. Profe, disculpa, ¿vas a subir Sí. las diapositivas a aula virtual? Las puedo subir si querés, sí. Las Dale, pongo gracias. en el mismo posteo, ¿sí? En avisos. Dale, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hay Profe, cosas que o por ahí están tratadas de otra manera en el libro. La verdad que fue muy, muy, muy linda la clase. Bueno, y la idea justamente era que no se queden solamente con eso, y aparte yo tengo un background mucho más de modelo animal que de modelo humano, y bueno, uno trata de brindarle lo que sabe, digamos. profe, ¿cómo Muchas funciona gracias. No, esto del almacenamiento de las memorias con el tema del síndrome de Savant? No sé si lo mencioné bien. bueno, de lo que yo conozco se acerca más a lo que dijimos como a la mitad de la clase de la hipermnesia, ¿no? O sea, de una capacidad de almacenamiento muy, muy elevada, pero casi siempre en esos casos clínicos es a costa de otras funciones cognitivas, ¿no? No es gente que tenga una habilidad emocional o relacional muy elevada, ¿no? O sea, eh, no sabemos muy bien porque son casos muy específicos, pero casi siempre son gente que tiene un alto desarrollo cognitivo en eso, pero que a nivel relacional, a nivel conceptual, no lo tiene tanto, ¿no? Profe, ahí el libro habla de la gran importancia de ciertas, como es de ciertos, eh, distintas construcciones, como es Voy deteniendo la grabación, ¿no? Sí. sí, como, bueno, a ver.